bien. Mal racional. ¿Es un mamífero? Mamífero. La estoy cagando, no sé si... Sí, nos hace unas caras bien raras. Es como de, no mames, me siento presionado. 5, 4, 3, 2. Bienvenidos a Tirando Rollo, el podcast donde cada sábado, como siempre, yo, Alejandro Díaz, nuestro amigo Peter Dharma y nuestro otro amigo Octavio Rosas hablamos de un tema de sabiduría popular. El día de hoy estamos de nuevo, de regreso y de nuevo con un invitada. Nos acompaña el día de hoy una gran amiga mía, una gamer, una excelente psicóloga. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Estaba muy emocionada de venir acá con ustedes por toda la trayectoria que ya están llevando y que se vienen más cosas mejores para este podcast y obviamente para el canal de YouTube. Pues muchísimas gracias. Peter, ¿tú cómo estás el día de hoy? Como le dije a Octavio cuando nos encontramos en el carro, perfecto, muy bien, estoy muy contento. Hoy empezamos el día al 100, ¿no? Hoy es el día en el que las emociones coexisten entre nosotros y la felicidad es el principal, no sé, el principal invitado del día de hoy, ¿no? Además de Fer. No, Fer, o sea, es la emoción, ¿no? Es que Qué grosero. O sea, invitado emocional, obviamente. Fue un güey. buen día donde muchas cosas salieron bien, ¿no? No hubo problemas técnicos, no. Sí, vamos bien no de hubo problemas tiempo, de vamos tiempo. bien en cuanto a presión, no sé, me siento tan relajado. Pero tienes que hacer un movimiento como... me siento Es que tan tengo bien. que expresarlo así, tan relajado. Mientras haces tan- ese movimiento... Tan sensual. Así es. Y- Es padre. Pues bueno, hoy es un excelente día para hablar de un tema oscuro. Hoy vamos a hablar, no vamos a ponernos darks, ¿no? Quisiéramos platicar un poco el día de hoy sobre los seres humanos en cierto sentido, como siempre, pero sobre una parte muy oscura de los seres humanos, chicos. Yo por eso quería traer a nuestra invitada. Platícanos un poco de tu currículum. Bueno, claro que sí. Soy psicóloga de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya un año de que salí, estoy titulada y empecé a incursionar en esta parte de las empresas y de los recursos humanos, pero siempre a mí la psicología, porque yo si algo le dije a Ale era que la psicología se puede aplicar en todos los lugares y en todos los temas del mundo. Entonces, la cosa es encontrarle y decirme, oye, voy a hablar de esto, y existe ese tema en la psicología. Entonces, hablando un poco acerca del tema que vamos a tomar, y ahorita que Ale lo introduzca, pero fue un tema que me interesó tanto, independientemente de, obviamente, de mi carrera y demás. Es un tema tan oscuro y creo que a toda la gente le llama la atención por lo mismo. Pues chicos, esto es algo que a todo mundo le interesa, algo que a todos los seres humanos desde que he conocido les llama la atención, y es esta parte del ser humano en la que puede que tienda a hacerle daño a otros seres humanos, ¿no? Tienda a actuar en contra de otras personas hasta el punto de privarles de la vida. Y por alguna razón esto es algo que a todos nosotros nos interesa por alguna razón, y por eso quería que platicáramos un poco con Fer, porque se habla mucho del tema y no se habla tanto de por qué nos interesa el tema, ¿no? ¿Por qué nos interesa hablar y ver documentales sobre Ted Bundy? ¿Por qué nos interesa hablar y ver sobre El hijo de Sam, sobre Richard Ramírez? Y cómo es que una persona llega a estos extremos, o cómo es que una persona logra ser así. Y algo que a mí me gustaría tocar es que por qué no hemos hablado tanto del contexto que es el contexto mexicano y el contexto latinoamericano. Porque sabemos mucho de nuestros vecinos del norte y pues siempre se mencionan ellos, pero hay tantos casos tan prolíficos y tan poco reconocidos en nuestro país y en Latinoamérica que... Más que reconocidos, Ajá. divulgados, ¿no? Sí, sí. A la opinión pública. Exacto. Porque Sí. reconocidos, pues, ¿qué reconocimiento le vas a dar a O esas bueno, personas? reconocimiento Sí, o sea, de... que se han hecho virales de Más cierta de forma. vida, exacto, ajá, sí, exacto, de- sí.
Al ojo público, no están tanto al ojo público. Así es. Tú hace 2 episodios nos habías recomendado que fuéramos al Museo de la Policía, lo cual sigue con el pin pendiente para sí. que el equipo de Tirando Rollo vaya a ese museo. Sin embargo, desde ese momento me quedé pensando y he seguido, digamos, diciendo... creo que siempre existe ese tema del asesino, pero nunca existe esa parte donde también los seres humanos, en su propio morbo por ese tema de los asesinos seriales, agarramos y decimos, bueno, ¿por qué son así, no? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que los llevó a hacer esto? ¿Tú qué nos puedes platicar, Fer? O sea, como introduciéndonos al tema. Pues introduciéndonos al tema y una pregunta de reflexión para todo este hermoso equipo es, ¿se han llegado a preguntar si o quién es el principal, por así decirlo, cazador de los seres humanos? ¿A quién caza el ser humano? ¿El cazador de los seres humanos? Exactamente, ves en los animales tenemos a la especie que es comida Ujú. y la especie que come pues como tal esa especie, por decirlo, Dominante. exactamente, el dominante y el que es dominado. Ujú. Entonces nosotros, cuando lo piensas así, nosotros no tenemos a alguien como otros animales Alguien que está arriba de nosotros en la cadena. en la evolutiva y que nos alimenticia, vayan a comer, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí hay una frase muy buena que yo leí en un libro. Nosotros somos los mismos que provocamos nuestra propia muerte, en el sentido en que, y hablando de asesinos seriales, el ser humano es el mismo que puede acabar con la existencia, pero hablando ya de asesinar. Entonces, esta parte de no tenemos a alguien como, Ujú. ejemplo, ¿qué te diré? El tiburón blanco con la foca Ujú. o algo así. Entonces no tenemos a alguien arriba de nosotros. Entonces nosotros mismos somos aquellos que nos cazamos. Y es chistoso porque si lo ven de esa perspectiva, somos la misma especie. Es por el lado evolutivo, ¿no? Es por el lado evolutivo. Por supuesto. Exactamente, es por el lado evolutivo, pero también es por el lado en el que justamente tú has visto, y sí hay, pero has oído tan coloquialmente hablando, la misma especie se mata entre sí. Que el hombre es el lobo Que del no, hombre. exactamente, que no sea por alimento, obviamente. Estamos Ujú. hablando de no sea por alimento, sino que simplemente por el hecho de matar. De Y destruirnos quererlo hacer, a nosotros exacto. mismos. Eso es lo que pasa con los asesinos, y ahorita vamos a entrar un poco al tema de esta parte de Latinoamérica, como lo habías mencionado. Pero sí es importante que reflexionen acerca de qué tantas barreras yo como ser humano tengo que poner para yo acabar con la vida de otra persona. Exactamente. Por satisfacción, ¿no? Sí ha habido muertes o asesinatos que pues derivados a un accidente o también derivados a, ¿qué te diré? Maté, ejemplo, a fulanito de tal porque estaba dañando a mi familia, ¿no? Ujú. Entonces ahí es un tema más de supervivencia, pero Claro. estamos a retomar el tema y lo vamos a hablar desde el punto de vista de solamente, Del placer. exacto, Lo hago porque- exacto, satisfací y me causa placer eliminar a un ser humano, alguien que es igual a mí, piensa, siente y habla y razona, ¿no? Exacto, justo. O sea, sí, bueno, haciendo énfasis a eso, como la razón del por qué, ¿no? O sea, el por qué lo hacemos, el por qué lo hacen, el por qué existe esa forma de destruirnos a nosotros mismos siendo la misma especie cuando no existe algo más grande que nos pueda hacer daño, ¿no? Exactamente, no tenemos a esa amenaza. Así es. Sabemos, sabes que si hay algo más arriba, es otra raza, otro, ya sea animal, otra cosa, que pues peligre en nuestra vida, tengamos que ya sea escondernos y ver la manera de sobrevivir, por así decirlo. Entonces, es importante que nosotros mismos somos los causantes, y independientemente también el tema de la contaminación y demás, pero hablando y enfocándonos en asesinos seriales es eso, ¿no? O sea, nosotros mismos nos podemos asesinar, ¿no? Y es esa parte. Y yo quisiera preguntar porque bueno, ya les he platicado mucho de mi trabajo. Me ha tocado a mí, por ejemplo, atender llamadas de personas que están siendo, ¿cómo se dice? Registradas en una correccional, en una cárcel. Y tienen un procedimiento de hacer ciertos tipos de cuestionarios para evaluar la salud, el estado mental de esa persona. Y hay una pregunta que siempre sobresale, ¿no? Independientemente del motivo por el cual la persona está siendo procesada, que es, ¿has pensado matar a alguien? Y ya responden sí o no, ¿no? Respuestas binarias. Pero y después preguntan, ¿has intentado también matar a alguien?
¿Sí o no? O como has pensado o has intentado matar a alguien, como también lo diferencian. Y yo quisiera preguntarles, ¿ustedes en algún momento, como seres humanos a lo largo de sus vidas, en algún momento han llegado a decir, ¿qué pasa si mato a esta persona? ¿O qué pasa si mato a alguien en general? O sea, que se les haya cruzado por su cabeza decir, yo, Octavio, Peter, yo, Fer, ¿qué haría? ¿Qué sucedería? ¿Cómo lo haría? La palabra asesinar ha pasado por sus mentes, siendo ustedes el perpetuador. Es curioso porque justo la semana pasada Hablando Lo de ello, hice. hablando de yo ello. estaba pensando en eliminar a Alex en su casa, ya lo tengo todo planeado. No, no sé por qué me llegó a la cabeza, pero bajé a tirar la basura en la madrugada porque tengo la costumbre de hacer el quehacer en la madrugada. Normalmente lo hago en la madrugada, todo, trapear, barrer, sacar la basura. Entonces, pero ya acabé de limpiar, ya llevaba las bolsas, bajé, las tiré en el contenedor, ya iba de regreso a mi departamento, pero ya iba en pantuflas, entonces iba caminando y me sacó mucho de onda el hecho de que no estaba haciendo ruido. O sea, caminaba y decía, mis pies no están haciendo ruido, y dije, si fuera a matar a alguien ahorita, Lo podría hacer. podría hacerlo porque ni estoy haciendo ruido con mis pisadas. Cuidado. Entonces- Cuidado Cuidado con con Peter. Eso Cuidado. No, pero... No sabes en qué pero- momento puede llegar Peter con pantuflas a quitarte la vida, ¿no? Además, mis pantuflas quiero recalcar que son de unicornio, entonces... Wow, asesino rudo, Ideales para el asesinato. Asesino prepotente, ¿no? Exacto. Asesino voraz. Llegas escuchando Goodbye Horses. Así es. Entonces, Tú, Fer. Yo, fíjate que es chistoso. No lo he pensado, pero yo he visto millones de documentales de asesinatos y de estos asesinatos que no le salieron como quería el asesino. Y porque cometieron errores. Entonces yo me quedé pensando, dijo, yo no hubiera hecho ese error, ¿me explico? Yo si no hubiera. fuera a matar a alguien. Lo había perfeccionado. Exacto, tengo que fijarme en los detalles, tengo que como tal planificarlo bien. Ujú. Y eso ahorita lo platicamos, hay dos tipos el desorganizado y el organizado en los asesinos. Entonces yo sería el tipo organizado, exactamente así como de vamos a planear todo. No voy a dejar rastro El alguno. que lleva su Lysol al lado del Cuchillo. cuchillo. Casi, pero no, la verdad es que yo sí no he pensado nunca en quitarle la vida a alguien, la verdad. Esa sería una buena manera de patrocinar a un limpiador, ¿no? Así como Así como... elimina toda huella. Elimina toda huella, todo rastro. Lysol, patrocínanos. Octavia, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú has en algún Ay, momento en contra de algo en general dicho qué pasaría si... Sí, la neta es que sí. Justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Que bueno, a mí me gusta mucho Michael Myers y justo es un personaje donde no hace ruido. Donde simplemente es siniestro, que se acerca a la casa y acá como que no hace nada de ruido, como mi compañero y estimado amigo Peter. Y sí lo he pensado, o sea, justo como... Cuidado. ¿Qué pasaría si en ese momento... Y me pasa mucho eso, digo, por pensamientos vagos, de que veo personas y digo, güey, ¿qué pasa si la asalto en este momento, güey? Veo una persona ahí sola, güey. ¿Qué pasa si le digo, cámara carnal, ya te Veo la una sabes? persona de mi Forge, como de mi edad, como de mi... Que digo, güey, fácilmente podría llegar con algún utensilio puntiagudo y podría decirle, güey, dame todo lo que tengas y... ¿Qué pasaría en ese momento? Entonces piensa en las consecuencias, güey. Más que eso. Y sí lo he pensado en matar a alguien. O sea, así es como de, bro. Pero a ver, ¿pero qué voy a hacer? O sea, ¿dónde lo voy a enterrar? ¿Qué voy a hacer con el cuerpo? Que sí me pasa bastante. No con alguien en específico. Ya tenemos otro asesino organizado por aquí. Sí es. Así es. Pero... Alex, ten cuidado. Sí. Estás cuidado, al lado amigo. de... Cuidado. Oh, Neptuno. Pero ¿para qué los traje, no? No, pero sí lo he pensado. Pero he pensado más en la consecuencia de qué pasaría si lo hago. ¿Cómo lo haría, sabes? Yo también he pensado las consecuencias porque Yo estudié Derecho. Yo estudié Derecho y mis clases favoritas siempre fueron las de Criminología y las de Derecho Penal. Las de derecho. Entonces veíamos un buen de casos reales y siempre se me quedaron muy grabadas como las sentencias. Entonces luego sí hacía ejercicios mentales
¿De qué pasaría? ¿De qué pasaría, exacto? Si yo lo hiciera, es como, no, pues, ¿qué sentencia, cuántos años me hubieran dado si yo lo hubiera hecho de tal forma o de otra tal forma, ¿no? Entonces, Exacto. sí, eso también sí lo he pensado, pero Sí. porque yo también, como me acerqué mucho al derecho penal, Sí, total. pues, era inevitable pensarlo, perdón, era Sí, como que inevitable. Fer, es y el entorno en que este te hace... sentido de que estamos hablando de si lo hemos pensado o no lo hemos pensado, creo que, o sea, son diferentes respuestas que yo no esperaba recibir. Yo pensé que Que estaba entre gente civilizada y no, Exacto. vamos, una persona nace con estas ideas, con esta maldad y con este placer de querer hacerle daño a otras personas, o se hace, o Se desarrolla. naces, o te haces siendo un Esa desgraciado. es una muy buena pregunta y creo que es la que todo el mundo se plantea. No, sí y no, esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos seres, y hay tres vertientes, somos seres psico, biológicos y sociales. Entonces estos tres forman lo que es tu personalidad y forman lo que tú eres, Ale, y lo que somos cada uno. Sí, entonces una parte sí es lo biológico, otra parte es la crianza, que ahorita la vamos a tocar. Es muy importante en esta parte de asesinos seriales, la crianza es la que predomina en que sí te vuelvas una persona que seas capaz de matar. Y la otra es aparte de la carga, es tu mentalidad, porque tú tienes ciertos rasgos heredados de tus papás. Por ejemplo, mitad y mitad, obviamente. Digo, supongámoslo así, obviamente hay unos más dominantes que otros, pero en esta parte de estas dos mitades, aún así, de estas dos tú agarras una única parte y eres tú, por eso eres único. Entonces, retomando un poco lo biológico, sí, lo biológico es importante, la fisiología es importante, el cerebro de un asesino serial sí es diferente a la de una persona común y corriente. ¿Por qué? ¿Diferente cómo? Diferente ¿Por qué? Diferente en el sentido en que hay zonas que no se activan. Estamos hablando, hay una zona que está, si lo vemos de este lado, se llama la corteza temporal, es encargada de las emociones, pero independientemente si nos metemos casi adentro de esa, está el sistema límbico. Este sistema es el encargado de la empatía y se ha visto en tomografías que se han hecho tanto a Ted Bundy como a todos estos asesinos que ustedes conocen, obviamente hablando de nuestro país vecino. Sí. Se ha visto que estas partes del cerebro están apagadas o no funcionan de la misma manera que una persona normal. Y entonces, y también independientemente de esto, también la parte de aquí que está arriba de los ojos, que es la orbitofrontal, está exactamente arriba de las cejas, ahí se encuentra, es la parte en la que es toma de decisiones, es la que es su juicio y sentido común. Entonces, sí se ha visto una diferencia fisiológica en esto, y les voy a comentar así un caso rapidísimo de cómo se dieron cuenta de que sí, efectivamente, hay diferencias. Hicieron unas tomografías, unos electroencefalogramas. Tienen las, como tal, si tú ves, tienen los de Ted Bundy y todos los de ellos. Y había un señor de la policía que quería estudiar a su familia, ¿no? En cuanto a que su familia no tenía Alzheimer y no sé qué. Entonces sacó tomografías de todos sus familiares, incluido a él. Y lo que estaban buscando es justamente encontrar un cerebro asesino, ¿no? O sea, con estas características fisiológicas y de activación y de actividad cerebral. Y entonces, obviamente en estos estudios tapan el nombre para que sea la muestra anónima y sea lo más certero el estudio, ¿no? Entonces, al momento en que este policía empieza a ver las tomografías, se da cuenta que efectivamente en su familia hay uno con un cerebro de un asesino serial. Y no se aguantó tanto que destapó el nombre y era él. Él era el que tenía el cerebro de un asesino serial. Y de hecho dijo, oye, pero yo no lo soy, yo soy policía. Yo no mataba a alguien. Exacto, yo no mataba, yo ayudo a capturar a estas personas. Entonces ahí te das cuenta de que no todo es fisiológico. Porque él, teniendo un asesino, una mente de asesino exactamente, no es. Entonces, ¿pero por qué? Porque él viene de una buena crianza. Él viene, exactamente, él viene de una buena crianza, nunca tuvo como problemas en su niñez en cuanto a familiares, se desarrolló de manera normal. Sí, bien es cierto, la esposa
a veces sí le falta la empatía, porque la esposa le tiene que recordar a veces que, oye, sé un poco más empático, pero de ahí en fuera es una persona completamente normal en el sentido de que no es un asesino, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que se junten estos 3 factores para tú formarte un asesino. Y si tú te vas, por ejemplo, vamos a poner un caso de Latinoamérica, ya que estamos centrándonos en eso, la Mataviejitas, sí, la ubican todas, esta señora que era como luchadora acá, y mataba, fueron alrededor de 16 mujeres ancianas que... pero reconocidas, o sea, hay más, se dice que mató 46, pero las que le adjudica, exactamente, o sea, las que a ella le sentenciaron fueron 16, que fueron comprobables, y todo le hubiera salido perfecto si no hubiera estado una persona, no, o sea, ¿cómo la descubrieron? Porque ella no podría haber pasado siguiendo matando, exacto. ¿Cómo se dice? Infraganti. Casi había una señora, había una señora mayor de edad, ella lo que hacía es que se rentaba como enfermera porque tenía conocimientos de enfermería básicos y eso es lo que atraía a los ancianos, de yo te cuido, pero en realidad no iba para eso, ¿no? Entonces, justamente, hasta las mataba con estetoscopios y toda esta cosa, o sea, ocupaba el mismo estetoscopio para ahorcar y medias y todo esto fue muy sonado. Y había una señora mayor, que fue la última vez que la agarraron, que tenía otra persona, o sea, le rentaba a otra persona y esa persona se dio cuenta. Y la vio a la adulta mayor y la vio que estaba, pues ya había fallecido, pero se dio cuenta de que entró ella, ¿no? Entonces, de ahí la agarraron. Y si tú te vas a la historia de la Mataviejita de su niñez, bueno, su mamá era alcohólica. Su mamá la vendió por 3 cervezas, abusaron de ella cuando era muy niña y es por eso que le agarró rencor a la gente adulta, por su mamá. ¿Por su mamá? Por su mamá. O sea, ella expresa esto de yo en las entrevistas, si la ven no tiene remordimiento alguno ni facción alguna. Yo le agarré odio porque... Me recuerda a mi mamá y me pasó esto en mi niñez, tenía una niñez dura, me golpeaban, tal. Digo, imagínate que te digan que te vendieron por 3 cervezas a un hombre. Entonces, totalmente. Exactamente, entonces hablando de eso, todos los asesinos seriales, y si tú te vas a sus historias, vienen de una crianza que los golpearon, que los papás, que hubo un abuso infantil considerable, ya sea sexual y también psicológico, también... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro factor es importante? También los golpeaban y esto, hay algunos asesinos que si los golpean en la cabeza cambia la fisionomía del cerebro y entonces empezamos con esta parte fisiológica de que somos asesinos seriales, ¿no? Claro. Hay un caso, es curioso porque lo más predecible del ser humano es que es impredecible. Todo lo que tenga que ver con el estudio de la sociedad y el ser humano es totalmente impredecible, pero es lo que hace fascinante, ¿no? El estudio del ser humano. Hay un caso de un japonés que se llamó Issei Isagawa. Este es un caso bastante peculiar porque este señor, de origen japonés, les digo, él estudió literatura en la Universidad de París. Y es un caso que fue muy sonado porque asesinó a su novia y se la comió. Pero la novia accedió, la novia quiso ser comida, o sea, era la fantasía de ambos, él quería comerse a alguien y ella quería ser comida, pero este chico, y esto lo sé porque lo vi en un documental que se los recomiendo, se llama Caníbal, es un documental francés, lo entrevistan, sigue vivo, lo entrevistan y ven su vida y todo eso, y tuvo una familia bastante ordinaria, su mamá lo quería mucho, su papá lo quería mucho, nació en una familia aristocrática más o menos, en una buena posición económica, le dieron buenos juguetes, pues estudiaba en París, o sea, tuvo una muy buena vida, tenía muy buenas relaciones, y todo el mundo decía, no, ese chico es muy buena onda, jamás creerían que su mayor fantasía era asesinar y comerse a su pareja. Ese fue su mayor éxtasis. Entonces
rompe totalmente los estigmas y el paradigma de decir, decir esta vez yo quiero que me coman, ¿no? ¿Qué demonios te...? No, iba a decir el estigma o el paradigma de decir, bueno, es que tienen que sufrir algún abuso o algún golpe claro. mental o algún trauma. Claro. Trauma que haga hincapié en el cambio brutal de querer matar, ¿no? Pues este es el caso, por eso es tan curioso este caso, porque dicen, no, pues esta persona... Sí, no cumplía como con el perfil. Con ningún perfil, no cumplía para nada el perfil, cero el perfil. De esto a mí me trae como a una pregunta que quería hacer, porque siempre me encuentro discutiendo con las personas sobre las diferencias entre estos términos. ¿Cuál es la...? Siempre dicen, es que uno es un asesino serial, otro es el psicópata y otro es el sociópata. ¿Cómo diferencias o relacionas estas 3 palabras? El asesino serial es aquel que va a matar más de 3 víctimas en un tiempo, en unos periodos de tiempo, tú lo sabes, la policía lo sabe, ¿no? Tarda 3 semanas y se dan cuenta, después de esas 3 semanas mata a otra. Entonces tiene un tiempo recurrente. Uh-huh. Pero estamos hablando, porque, por ejemplo, tú, lo que me comentabas de este caso, no se le puede llamar asesino serial porque no, solo lo hizo una sola vez. Uh-huh. No hubo ni otras, ni se comió a otras, ni hubo esa recurrencia de conducta. Solo fue como cumplir un deseo. Exacto, ¿no? Fue un único caso, lo ejecutó, pero el asesino serial no. Y hay diferentes tipos, y se llaman motivaciones de los asesinos seriales, uh-huh. Que tenemos al visionario, que es como, tengo una voz aquí que me dice que mate, y es algo así como tipo esquizofrenia. No se ha comprobado que efectivamente la esquizofrenia sea también un factor por el cual el asesino serial de ese estilo mate. Tenemos al misionario, que se le dice que mata solo a un tipo de personas, como el caso de Ted Bundy, eran mujeres de tal a tal edad. O la mataviejitas, que eran exactamente, que era una población específica a la cual atacaba, ¿no? Otro caso muy sonado igual de prostitutas, ¿no? Vieron el Jack el Destripador, aquel que nunca se supo quién, nunca lo atraparon. Y hubo un caso más reciente por ahí de los 80s, que se llama El Destripador de Yorkshire. También fue en Londres, está el documental en Netflix. Pero justamente son un tipo, solamente ataca a un tipo de personas. Y luego tenemos al hedonista, que le da placer. Matar y placer también hablamos del sexual, ¿no? También. Sí. Entonces está este otro tipo. Y finalmente está el del poder, que es el que comentabas. Yo voy a ejercer poder sobre ti y eso también me provoca... Y si yo te ejerzo el poder en matarte, me va a provocar placer. Esa es la diferencia entre hablando de vagamente y a grandes rasgos lo que es el asesino uh-huh. serial. El psicópata y el sociópata, y qué bueno que lo preguntas, porque actualmente es una discusión para los psicólogos esto. El sociópata, como le dice la palabra social, uh-huh. es que justamente esta parte de le cuesta trabajo tener, y es que van ligados, por eso es el conflicto, ¿no? El sociópata y el psicópata, porque justamente no tienen esta parte de empatía y esta parte de empezar a correlacionarme con la otra persona, y casi me da igual, o sea, si la otra persona lo está pasando mal, sí. Yo no voy a tener esa parte de, no, sí, pobre, y compartir esa emoción, ¿no? Sí, claro. Entonces, casi ahorita te puedo decir que la psicología no tiene como, en su debido momento sí tenían estas dos definiciones, pero ambos lo que tienen y comparten en común es que no tienen tiene un nombre específico que se le dice que soy empático, pero tiene otro... Apático. No, apático no, es que no sientes el dolor de otra persona, o sea, es como me vale, es como coloquialmente hablando. Es como no tener empatía y simplemente ser egoísta y exacto, no sentir el dolor ajeno, porque los seres humanos cuando nos importa y algo así, sentimos exacto, sí, claro. Si vemos a alguien sufrir, pues entonces tratamos de ayudarlo, etcétera, y él así no va a decir, pues está bien, o el sociópata, el psicópata va a decir, eso a mí no me interesa, no me interesa. Y no muestro tampoco facciones al respecto de emotivas. Ok. Eso es algo que siempre me generaba esa, digamos, esa pregunta, porque siempre termino con diferentes opiniones. No, y es que el sociópata esto, y no, es que el psicópata esto, y es verdad que no
todos los psicópatas o sociópatas terminan siendo asesinos seriales precisamente por esa parte que nos Es mencionas correcto, de las- es como el policía tenía un cerebro psicópata, así tal cual era la palabra. Y no era un asesino, él ayudaba a atrapar asesinos, pero justamente Pero no sentía nada cuando no lo sentía hacía. nada y a pesar de ello, pues tenía mujer, tenía hijos y era un esposo amoroso, pero la mujer sí recuerda que hay situaciones en las que le tiene que recordar a su marido de no está bien tu reacción, sé más empático al respecto. Pero obviamente pues está complicado sentirlo porque Claro. él nunca lo va a sentir al final de Claro, cuentas, totalmente. sino va a ser más del lado racional, ¿no? Ah, sí, tiene razón mi mujer, lo siento. No, pero no es que lo sienta efectivamente. Sí, claro. Sí, está súper interesante cómo se desarrolla, ¿no? En esa parte de que, digo, el policía tenía esa fortuna de, por así decirlo, de que su mujer lo detenía de cierta forma, ¿no? Y tenía como ese, a ver, tranquilo, pasa esto. Y justo como lo mencionabas, no necesariamente tenía como las ganas de hacerlo. Y pues a veces no era tan necesario que su esposa se lo pudiera decir para que realmente él lo quisiera hacer, o sea, que él lo naciera a hacer. Pero justo creo que esas personas desarrollan el querer hacerlo, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar de la niñez, etcétera, de lo que pasa, yo creo que se desarrolla completamente desde ahí. Y obviamente si creces en un ambiente así, también no vas a tener, yo creo que unas buenas influencias en un futuro, ¿no? Claro, ¿no? Y nunca se ha visto en asesinos que pasen una buena vida ya cuando son adultos. Exacto. O sea, siempre es como la recurrencia a lo negativo. Exacto. O sea, nunca, claro, habrá casos, ¿no? No lo sabremos, pero sí se ha visto que es como empiezas con algo mal y te encadenas y está difícil zafarse de esa situación. Y a mí lo que me llama mucho la atención es el hecho de que, vamos, o sea, los problemas familiares y los problemas de la infancia no es algo que empezó en el siglo pasado, ¿no? Evidentemente existía desde siglos antes de Cristo y siempre ha estado, pero ¿cómo empezó cómo es que en este momento hasta ahora, porque es reciente el tema de que digamos la palabra asesino serial y gente que mata por puro placer, siempre ha habido, ¿no? Pero ¿por qué hasta ahora nos hemos dado cuenta de eso? ¿Por qué fue? ¿Por qué no existía eso? ¿Por qué fue el boom del interés del asesino serial? Más bien, ¿por qué comenzó no la intriga, ¿no? Antes de pasar a esa parte de la intriga, ¿por qué comenzó el concepto? ¿Por qué hace 300 años no hay registros de alguien que dijera asesino serial o esta persona mata por placer o... Pues bueno, yo creo, ahorita Fer nos va a decir de un modo más concreto porque claro, ella es la especialista, pero yo creo que va más porque tiene que ver con que en las ciencias sociales, que en el siglo XIX a través del positivismo, cuando llega toda la oleada del positivismo, pues estas cosas comienzan a tener validez científica. Exacto, quieren explicar por qué, o sea, por qué el derecho es una ciencia, ¿no? Por qué la criminología debe ser una ciencia, ¿no? O sea, antes de eso, yo creo que, pues, obviamente sí había asesinos en la edad antigua, sí había, o sea, no es como que o sea, llega el término asesino serial y ya nacen los asesinos seriales, sí, ¿no? de hecho, te iba a comentar, tú has de saber más por tu carrera de derecho. La criminología antes se basaba en estudiar el cráneo. En la frenología, sí. Exacto, o sea, era el cráneo y características físicas, ¿no? Que tiene la nariz ancha, o la frente un poco más hundida, hundida es un asesino serial, es un criminal. Sí, exacto. No hicieron un estudio a fondo del cerebro de... Antes, sí, así empezó la frenología, que es el estudio precisamente craneal. Se trataba de hacer como de, bueno, estas personas deben tener algún patrón y queremos validarlo científicamente, ¿no? Y entonces creían que pues la formación craneal, pues por ahí se podía ir, ¿no? Pero a lo que voy, pero solo respondiendo a lo de Alex, pues creo que entonces este estudio metodológico y esta inclinación a poder darle una explicación y una validez, pues yo creo que tiene que ver por allí. Creo que va por la onda de que en el positivismo, la llegada del positivismo y la validez de las ciencias sociales como medio de conocimiento. Entonces creo, bueno, es una respuesta un poco flaca, lo sé, pero
Pero creo que va por ahí. Justamente, y ya analizando tu pregunta y la tuya, Ale, creo que ¿cuándo surgió el estudio de estos asesinos seriales, no? Sí, exacto. Fue por ahí y esa es otra serie que también les recomiendo de ver, la de Mindhunter. Yo sé que todo es... Y justamente regresando a lo del FBI, fue por ahí del año 1974, más o menos, que el FBI se dio cuenta de estos patrones. Y se interesó tanto de que, si te das cuenta, las personas que estaban ahí no eran psicólogos, eran policías que iban a las cárceles a entrevistar a estos asesinos seriales, que era, obviamente estamos hablando de Charles Manson, fue también mucho Ted Bundy. Entonces empezaron a crear similitudes, a notar así como de, hacía esto antes del asesinato, ¿no? Y tenía esta parte de la niñez. Entonces de ahí generaron ese perfil y ya se fue puliendo el departamento y les dieron un espacio dentro del FBI, porque antes no había nada de eso, o sea, no era importante para ellos. Y hasta que surgió todo este auge, y si se dan cuenta, en los años 1970 y 80 es donde más hubo asesinos en serie. Estamos hablando de nuestro país vecino. Y también hubo en la parte de Londres. Entonces, creo que por ahí de esas fechas fue cuando creo que más le surgía a la policía tratar de estudiar a estas personas y tratar a lo mejor de predecir y de preparar, ahora sí, que agentes especialistas en la conducta. Y ya después se entregaron a los psicólogos, obviamente, pero mientras no había nada de eso. Y eso, creo que la pregunta y la respuesta textual fue: lo necesitamos y lo hacemos y lo pulimos, este departamento. Así fue, tal cual. Qué curioso que dices en los 70s, ¿no? Que empieza todo este boom de meter a los psicólogos a ayudar en los expedientes de los policías, y que en los años 80s haya sido el boom del género cinematográfico del slasher, de Viernes 13, La Masacre en Texas, todo Así eso. es. Supongo que obviamente todo... Estaba de moda matar. Güey, Exacto, o sea, no de moda matar, pero... Es decir, esto se está agregando, cada vez es más sonado, se hace más público, se hace más... Así es. La idea, ahora sí que se va compartiendo, y hay gente que comienza a escuchar de, asesinos en serie, ¿qué es eso, no? En los 70s, ¿no? Y se inspira para hacer una película en los años 80s, en el boom del género de los asesinos. Aquí lo que me genera más interés es justamente esa parte de por qué a la gente le gusta que la asusten, ¿no? Porque en esa época también empezaba como también un poco más el boom de películas de terror, como que también como los Screamers, era cuando también empezaba El Exorcista, donde El Exorcista se volvió como, creo que la primera película de terror en ser un blockbuster, ¿sabes? Y aquí es ¿por qué a la gente le entretiene que le asusten, le entretiene que le hablen de esto? Porque realmente ahorita tú me platicas todo esto y estoy así como de... Dios, cuéntame más. Sí, exacto, o sea, como que estoy así como de... Quiero más. Y ahorita que estamos hablando de... Justamente antes de empezar el capítulo de... Y es que la película de Halloween, ¿no? Y... O sea, y realmente en general, ¿no? Todas las películas de terror, pero no tanto por el hecho de que nos asusten, pero ¿por qué nos interesa tanto a nosotros como seres humanos? Ahorita que dijiste Mindhunter y que iba a ser hasta mi recomendación de la semana, que Peter nos recomendó el Museo de la Policía, tú que eres psicóloga y que decidiste hacer de ahora sí que tu mole de olla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a los humanos? ¿Cuál es esa otra cara de la moneda en el que ¿Qué hace que un ser humano Los seres humanos somos curiosos y morbosos. Así es. Siempre. Y toda la vida. Y si vemos a lo mejor a alguien vamos a contextualizarlo ahorita, ¿no? En la actualidad. Si vemos que sabemos que atropellaron a Chanita Pérez, vamos a ir a la calle a ver el cuerpo de la persona. Y a lo mejor está horrible. Pero es esa curiosidad que tú la sientes innata y dices, ay, sí quiero saber qué pasa. Entonces somos curiosos. Y también, exacto, por naturaleza, y somos también morbosos también por naturaleza. Y también abriendo un poco la sociedad en general, el contexto, tanto los medios de comunicación y todo eso, estamos apegados a reportar eso. Justamente es como esos temas que saben que a la gente le va a causar morbo e interés, los voy a tocar. Exacto. Entonces, Es un nervio es un nervio que todos tenemos y cualquier cosa que sea lo más mínimo, y hablando específicamente de asesinos seriales,
es que nos provoca morbo el saber qué motivó a esa persona a matar a otra persona, ¿no? O sea, algo, es eso, o sea, tú lo piensas y dices, yo no soy capaz, pero ¿por qué esta persona sí? ¿Qué es lo diferente de ella a mí? A mí. Exacto. Y tanto llegó, por ejemplo, ahorita que dijiste algo muy interesante, Peter, que cómo llega a ¿cómo se llama? Esta inquietud, como tú lo manejas, Alex, a cómo llega a expandirse, güey. Por ejemplo, exacto. Un claro ejemplo y clarísimo ejemplo, es, bueno, lo mismo, la película de Halloween, güey, ¿no? O sea, John Carpenter, de hecho, tiene la idea de hacer no un monstruo, sino un asesino que tenga que ver el porqué. Y justo esa fue su idea, güey. De que la gente piense el porqué. Y de hecho, toda la saga se convierte en eso, de que lo estudian y lo estudian y lo estudian a este asesino. Y no saben si tiene un placer, no saben si por qué lo hace, ¿no? Entonces es Michael Myers matando a gente, pero nunca se sabe como el porqué, güey. Aunque a veces hay como teorías ahí que John Carpenter como que a veces dijo la idea de este personaje. Pero entonces la audiencia empezó a sacar así como de, no, es que tenemos que saber más, justamente. Tenemos que como que saber un poco más información del por qué, güey. Entonces, esta idea, o sea, esta inquietud se volvió una película. Y que a la fecha es de las sagas más importantes del cine de terror, ¿no? Entonces, es muy interesante, güey. Y pues creo que aquí vemos un claro ejemplo de que justo esa inquietud se hace muy presente. Tanto que lo hacen película, güey. Y la idea de la muerte, quieras o no, fascina. Y si no fascina en el sentido de, sí, vamos a ver muertos y vamos a ver al atropellado en la calle, es el acercamiento natural del ser humano de ver cara a cara la muerte, la cara de la muerte, el rostro. O sea, eso es pintarle un rostro y cuerpo a la muerte. El tema más desconocido, el tema que más le atemoriza al ser humano o a la gran mayoría de los seres humanos, la idea de la muerte. No solo es la idea de esta persona, por qué lo mató, ya interesa así, ¿por qué quiere matar para acercarse a la muerte? Es un acercamiento cara a cara a la muerte. Entonces esos temas, creo que si el público está interesado mucho en saber, es porque quiere ver la muerte, o sea, quiere es la puerta que lo deja ahí claro, es una fotografía prácticamente. Hay un fotógrafo mexicano que se llama Emanuel Maritines, creo que se apellida Maritines. Se le conoció como el fotógrafo de la muerte. Este fotógrafo mexicano fue un periodista, fotoperiodista en los años 40, 50 de la Ciudad de México. Y él fotografiaba, vean sus fotos, son impresionantes, literalmente fotografía muertos, asesinatos, atropellados, suicidios, pero las fotos que toma, los toma desde una composición fotográfica que los más expertos y detallados en foto dicen es que este hombre es un artista de la fotografía de la muerte. Te está retratando literalmente un atropellado o una persona toda descuartizada dentro de un bocho en un accidente de carro, pero la composición está hecha que hasta la muerte, o sea, ver la muerte de esa persona te causa impacto y a la vez te causa... ya sé de es quién. interesante. Ya no, sé de qué fotógrafo no me estás puedes hablando. dejar de verla, pero no por el morbo, no por el morbo de... Es uno que tomó una no por el morbo de fotografía sangre, ¿me entiendes? Es No, una es por fotografía. la captura, por lo que significa. Por lo que significa, exacto. Hay una fotografía muy famosa de él de una mujer que cayó junto a un poste de luz y Ah, que que está como está- pareciendo que lo está abrazando, Sí, ¿no? Sí, que está ya en sé un cuál es. poste, que es... Exacto, esa fotografía... Y que parece que está dormida la chava. parece que y está la dormida, fotografía se sí. ve como Y tranquila. había uno Sí. que también se suicidó en la Torre Latino, que estaba, sí es de él, ¿no? Es que estaba abajo. Sí, ya que estaba abajo. Sí, Estaba un Sí, policía ese de parado colores. y Y estaba nomás el lo está cuerpo. viendo. Ajá. Creo que esa foto es un poco más antigua, creo que no es de él, creo, pero... Era una sección, o sea, lo juntaron entonces esa fotografía con la de Con la de esa mujer. ellos, ajá, exactamente. Sí, tú hablas una donde está la persona en el piso y hay un policía al lado, Sí, al lado viendo. viéndolo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Donde Pero- ahora hoy en día hay una cafetería, creo. Ujú. Entonces, literalmente, ver las fotos de este Manuel, pues es lo que digo como ejemplo, es el acercamiento a la muerte, el saber qué es eso, es ponerle cara a lo desconocido. Y porque ya, tú lo dijiste, ya no tenemos un depredador acechándonos en cada momento. Entonces, el hecho de encontrarte un muerto en la calle, o saber de un muerto,
pues te causa incertidumbre, porque no es algo que te encuentras, bueno, diario, entre comillas, por la delincuencia y todo eso, pero francamente no es algo que te encuentras literalmente saliendo en la esquina de tu casa, o que esperas encontrar, exacto, no lo esperas encontrar, y de repente te lo encuentras, es el morbo y es ver la muerte allí. Sí, justamente concuerdo contigo y hablando un poco acerca de esto, sí, del psicoanálisis, el ser humano tiene se llama pulsión de vida y pulsión de muerte, entonces estamos a la mitad. Y siempre tenemos esta faceta de autodestruirnos, pero a la vez queremos vivir. Conectando. Exacto, entonces estamos ahí tirando, y eso lo menciona mucho Freud. Que es Eros y Thanos, se llama así tal cual, la pulsión de vida o muerte. Entonces justamente estamos ahí, es lo que nos interesa y siempre nos va a causar curiosidad, ¿no? Oye, siempre estamos en qué va a pasar allá, más allá de la muerte, exacto, más allá de la vida, qué va a pasar en la muerte, cómo me voy a morir. Entonces son preguntas que no las podemos contestar, desgraciadamente. Sí. No las contestaremos nunca, a menos a que haya una intercepción aquí y aparezca y nos diga así es las cosas allá arriba. Exacto, sí. Pero mientras así no, está el business, chavos. así está el business, y mientras esa curiosidad nos hace querer justamente aprender, ver estos documentales, seguir como obteniendo información. Exacto. Porque justamente esa curiosidad de no saber por qué él es diferente o por qué lo motivó, te hace acercarte a este tipo de cosas. Wow, qué increíble eso yo nunca lo había pensado de esa manera, o sea, siempre yo sabía así como de, esto es algo que a mí me interesa, ¿no? Esto es algo que a mí me gusta y creo que la motivo principal razón de hacer este podcast es como decir, vamos a hacerlo porque porque sí, yo siempre me pregunté, pero ¿por qué nos gusta, no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba viendo Mindhunter. No les voy a spoilear nada, pero estábamos viéndolo y estábamos así los dos así de que estábamos así casi que con miedo, ¿no? Y ni sabemos por qué, pero es un poco por el estilo de la serie. Y ahorita me da mucha risa porque la estábamos viendo y de la nada tocaron la puerta, ¿no? Así, y eran como las 7 de la noche y estaba oscuro y de la nada así tocaron el timbre, ¿no? No, y mi mamá sí brincó y se puso así toda tensa y me dijo, ve a tu cuarto y escóndete y ponte atrás de mí. Y entonces como que preguntó así nada más, así toda asustada, ¿qué quieren? ¿No? Y pues le traían un café porque lo había pedido a domicilio, no había pedido comida a domicilio. Entonces la abrió, cerró la puerta y ya cuando cerró la puerta y como que se volteó y estaba atrás de ella cagándome de la risa, de que fue como de, o sea, ¿por qué esperabas que iba a ser Charles Manson atrás en la puerta o qué? No sabes. No sabes. Como Peter, no sabes que puede llegar un asesino en pantuflas. Sí, exacto. De unicornio. No sabes, tu Era vecino Peter en pantuflas, baja o sea, la basura y regresa. güey, Pero a lo que voy con con eso es que teníamos, o sea, estábamos, ahora sí que tenemos esa sensación de miedo que la estamos traduciendo a la vida real y aún así seguimos viendo la serie, ¿no? Y seguimos haciéndolo a pesar de que nos causa miedo. Qué ¿no? bueno que lo mencionas, porque imagínate si te dio miedo, a ver, tú ponte en el lugar de ellos y entrevista a alguien que sabes que mató a tantas personas. Exacto. Y te ve como menos, porque sabe que ejerce un poder en ti. Claro. Exacto. Entonces hay una influencia, Claro. y es por eso que es recomendadísima, porque te hace ponerte en el papel del personaje, de los personajes principales, y las Que tuve. Sí, porque ellos no sabían nada de lo que hoy en día se sabe, ¿no? No, Yo creo porque que casi empezaron Sí. empezaron desde cero. empezaron desde cero y se metieron directamente a la cueva del lobo a preguntarle al lobo cómo cazaba, ¿no? No, hombre, no, pues yo no me sentiría como con el valor de agarrar y llegar a hacer eso, así como decir, pero dinos, Peter, ¿por qué las pantuflas tenían que ser de unicornio? Sí, nada más. Me miras como esperando una respuesta de verdad. No, a menos a que coleccionen las pantuflas de sus víctimas, y entonces ahí estamos hablando ya un recordatorio. Tus trofeos. Sus Exacto, trofeos claro. de que yo maté a estos. Y luego te vas a tatuar la lagrimita aquí. Es lo último en la prisión. Es lo último. Es la última moda en la Sí, prisión. exacto, güey. Y es donde te das cuenta que realmente vivimos entre nuestros depredadores, ¿no? Y no sabemos quién es y quién no es. Entonces, sí es, güey. Hay una imagen de un libro Ujú. que es una oveja, tiene abierta la boca y adentro hay un lobo.
Ah, sí, sí. he Entonces visto esa estabas, foto. exacto, entonces te ¿Es como retoma. Coco? Es una Está la oveja y Ajá. está abriendo la boca y en vez de salir la lengua de la oveja, sale la trompa de un lobo. Entonces justo no sabemos quién está detrás de... Sí, ¿no? No es como que haya tampoco un manual, o sea, bueno, supongo que hay un manual para cuando estás hablando con una persona ya con estudios psicológicos, pero que realmente puedas llegar y decirle a la señora de la esquina y decir, mira, si llega una persona que está haciendo tal, 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 lo más probable es que tenga pantuflas de unicornio, ¿no? O sea, es complicadísimo, nunca... Totalmente. Y sobre todo porque yo he sabido que muchas de esas personas al tener como esa parte de apatía o esa falta de miedo de estar como más alejados de la empatía de las personas, llegan a tener esa personalidad, pues como Ted Bundy, ¿no? De ser hasta encantadores, ¿no? De, Justamente un rasgo de este psicopático y... Sí, exacto, Exacto, ¿no? o sea que De te engatusarte. endulzan con la Ujú. palabra y no, es que a lo mejor y el cuate no estaba guapo, ¿no? Pero endulzaba a las Exacto, ¿no? mujeres, las atraía a Era su como cueva Ujú, sí. y te las mataba. Era como una sirena, ¿no? Exacto, Exacto. Claro. justo. Así fue Qué tal loco, cual. güey. Pues por ejemplo la mataviejitas, ¿no? Que yo me imagino que seguramente se acercaba con las señoras y les hablaba bien, ¿no? Les Claro, hablaba le como decía, soy ellas. enfermera, yo cuido a personas adultas mayores y hay muchos casos también, hablamos nosotros de Ted Bundy, pero estamos hablando de muchos más asesinos en México y actualmente, y lo hemos visto, el que acaba de pasar de Atizapán, feminicida, y, sí, sí, y sí. es un asesino serial, porque ¿cuántas víctimas lleva? Y comprobables, según decían, como 40 y tantos, Sí. ¿no? Un montón de Y más. enterrados, sí, ¿no? Entonces, justamente no sabemos, o sea, y no te puedo decir, conozco porque ha habido toda la vida en México Hay unos tipo que ni de se han cosas. registrado, ¿no? Exacto, Que ni se han- entonces oímos estos porque más bien son los que el periodismo pues, El los periodismo, agarró ujú. exactamente y dijo, ay, estos son muy significativos, pero en realidad hay miles. Había uno que mataba gays, iba a los antros, los atraía, básicamente, o sea, preguntaba como cuál es tu percepción económica, si sabía que podía pedir un rescate, lo hacía, pero al final los mataba. No había Nomás un... era, o sea, no es por el placer de decir El placer de queriendo- matar a los gays porque era algo contra los gays. Su población era eso. Y cuando lo entrevistaron dijeron, sí, yo maté el último y tenía VIH y pues lo salvé del VIH, les ayudé a no contagiar. Entonces esta parte de cómo está pensando él, que está Exacto. haciendo un bien a la Cómo ve sociedad. las cosas, ¿no? Exacto, cómo está viendo de las cosas de manera diferente, porque a lo mejor para él no está mal. Ay, qué Que a lo mejor interesante, él güey. está radicando el VIH y a lo mejor y si estamos hablando de que no es pro de la comunidad LGBT. Más que encerrarme Más. deberían darme un premio. Exacto, más que encerrarme es como, güey, yo estoy... Bueno, en la historia de México, a un asesino en serie le aplaudieron en la... en la cámara de... que terminó siendo hasta diputado del PRI, sí. No, es que No. hay una historia de un asesino No sé que... si se volvió diputado, sé que se volvió abogado. Sí, Ay, era el asesino de sí, Tacubaya. ajá, él mostró El asesino que de Tacubaya. que en la cámara le aplaudieron La- porque le era como aplaudieron un en la ejemplo de cámara. alguien que se había rehabilitado Exacto. como... Sí, sí, sí. Y porque no sé el número exacto de cuántas personas mató, sí, pero sí que fue un buen número. Eh, ah, no sé si estuvo en Lecumberri, que lo más probable es que sí, pero el chiste es que esta persona, el asesino de Tacubaya, después de que lo metieron a la prisión, estudió Derecho, se graduó en Derecho en la prisión y después ayudó como a 10 o 15 presos a que salieran porque él era el abogado y les ayudó a salir y entonces Matando a los testigos, ¿no? le aplaudieron en la cámara como un ejemplo sí. de... Bueno, no sé si se volvió diputado, yo supe que se volvió al mínimo partidario No del sé PRI. sí, yo tampoco sé si se volvió Pues diputado, se pero... hizo ahí su compilla, ya sabes qué. Mira, Y dame- es que ahí es donde te das cuenta que imagínate, ¿no? Empezaron en Estados Unidos y bueno, en la serie ves como todas las barreras con las que ellos se tuvieron que encontrar, en términos burocráticos, sistémicos, ¿no? De que obviamente la gente no les dijo, ay, pues sí, pásenle ustedes que son psicólogos, porque como tú dices, también estaba hasta ese estigma de que los psicólogos solo son para gente loca, ¿no? Que es un estigma que hasta la fecha existe en México, ¿no? Hoy en día si le puedes decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues ve al psicólogo, ve a terapia y es como de, no, yo no estoy loco, no tengo por qué ir, ¿no? Y no existe. Y entonces me imagino y decir, ¿cómo estamos aquí en México?
tan lejos de llegar a donde ellos estaban en los años 70 aprendiendo eso, ¿no? O sea, ese conocimiento apenas nos llegó, se ha estado tardando en llegar aquí. Y lo digo porque, por ejemplo, vi la entrevista que le hicieron a, creo que el monstruo de Catepec, cuando lo están Bueno, procesando. pero ahí estamos hablando de protocolos que se brincaron y que ahí te das cuenta de que México no tienen protocolos para hacer ese... Exacto, no, y por ejemplo, o sea, sí, de que lo están entrevistando y el tipo está diciendo casi, casi que literalmente a mí me gusta comer niños, ¿no? Y el cuate así, todo un burócrata así diciendo así como, ajá, sí, 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 ¿no? Así como alguna otra pregunta, algo más que pueda hacer por usted, joven, ¿no? Y el cuate así como de, pues, si me liberan voy a matar más gente, ¿no? Casi, casi. Y el otro, sí, 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 sí. Sí, se vio y lo grabaron casi hasta lo subieron en Facebook, que fue muy Sí, sonado, está- que estaba en vivo en Facebook. Y ¿cómo vas a tomar una declaración de esa magnitud De esa manera. con la repercusión que tiene que familiares de las víctimas de lo estén escuchando, Sí, ¿no? exacto. Y es exacto. como ahora sí el valemadrismo, ¿no? Pues no importa, o sea, yo genero views a lo mejor en Facebook, pero los procesos no estaban y no había nadie quien supervisara y no hay nadie que le diga, oye, tus procesos están mal, para este tipo de casos es confidencialidad, tampoco Ujú. debió de haber salido A a la luz el rostro ni siquiera de este cuate, todavía no. Si lo querían mediatizar, pues sí, pero mientras no, hasta que se lleve el proceso de culpabilidad que tú sabes, ¿no? Todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario, entonces tú no sabes en sí, entonces ya a lo mejor era inocente y ya lo publicaste con su rostro en redes sociales y todo. Entonces sí está muy complicado, México tiene que mejorar en este sentido en los procesos de este caso de asesinos seriales, de feminicidas y demás. Pues un avance, pero se debe de empezar con algo. Con algo sí. Sí, claro. Más atención a esto, ¿no? Ujú, así es. Porque, y es que es algo que ahorita es muy importante que mencionaste cuando dijiste lo de tener el avance de las redes sociales, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha sucedido mucho de ese tipo de casos de misterios de gente desaparecida, de personas que fueron misteriosamente asesinadas, en el que los curiosos se meten a Reddit, se meten a Facebook y empiezan a investigar, y por su propia cuenta, que fue lo que sucedió. No sé si ustedes llegaron a ver el documental No te metas con los gatos. Fuerte, ¿Este Netflix? fuerte, fuerte. ¿Sí lo viste? Sí, claro. Te te voy a hacer el tease. O Es sea, el ya de ves la que... chica que apareció en un... No, ese es otro, pero también esos dos, y ese también lo iba a recomendar, porque muestran esas dos partes de cómo ayuda y perjudica las redes sociales, porque en el de No te metas con los gatos, es de un cuate que hizo un live stream donde asesina a unos gatos, ¿no? Y entonces todos en internet, pues evidentemente se prendieron, y entonces empezaron a buscar así como de que, es que en el video sale una serie sale, haz de cuenta, una aspiradora y tenemos... Los propios viewers ayudaron a capturar al asesino y el asunto fue ese de que muchos viewers dijeron es que yo analizando de manera psicológica el comportamiento de esta persona y la manera en la que estaba recibiendo, está como queriendo llamar la atención, es muy probable que termine matando a alguien, a una persona, lo cual terminó haciendo y hasta que lo hizo la policía hizo caso y empezaron a retomar la investigación que llevaban años haciendo la gente en internet. El otro es el de la chica que apareció misteriosamente en un tanque de agua en un hotel en San Francisco y ahí sí, en Los Ángeles, ¿no? Creo que fue Nueva York. Bueno, creo que sí. Lisa Lam, el caso de Lisa Lam. Y a mí yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria llegué a ver posts en Facebook de que cuando todavía era un misterio ese caso. Y ahí fue como el otro lado, porque todos en internet estaban platicando, no, es que ese es un barrio muy peligroso, no, es que en la esquina hay no sé qué, o sea, todos en este internet estaban hablando de posibles culpables y estaban como que desviando la investigación, estaban atacando gente a propósito, y pues bueno, o sea, resultó que esta Lisa Lam tenía problemas mentales y como que el caso se cerró en que ella fue la que terminó suicidándose, metiéndose por su propia cuenta en el tanque, pero fue la investigación completamente entorpecida porque muchos en las redes sociales estaban queriendo a fuerzas encontrar un responsable por el asesinato por el asesinato de Lisa Lam, cuando ya después se demostró que era un suicidio y se dieron cuenta, oye, pues todo lo que sucedió por las redes sociales, todo lo que nos desviamos de algo que pudo haber sido. Entonces, es el del no te metas con los gatos y el caso de Lisa Lam muestran que realmente es un arma de doble filo las redes sociales que pueden Sí, ayudar. completamente, güey. Completamente. Aparte se pueden interpretar muchísimas cosas y la gente quiere rascarle a veces de donde no hay, güey.
el ejemplo aquí. O sea, que a fuerzas querían encontrar a alguien que pues realmente pues no, güey, no, simplemente fue un suicidio. Y antes de... Yo quería preguntarte si tú sabes, hay una serie de correlación entre un asesino serial y los que se les llaman los asesinos en masa, que ahorita está todavía más prolífico en Estados Unidos, como la masacre de Columbine, los que van los tiroteos escolares, eso también. Yo creí que te referías más a los asesinos profetas que endulzan con la palabra y hacen que te... Los suicidios masivos. Como... Exacto, hablando de masas, es eso, ¿no? Porque al final de cuentas, esa que se murieron muchas personas que me comentas, que creo que se tomaron veneno, una cosa así. Y fue como, ¿no? Fue como colectivo, pero hubo alguien que les dijo, háganlo. Sí. Entonces, al que estás buscando al responsable no es como ese asesinato en masa, sino esa persona hizo. Sí, y ese es otro. Y estamos hablando también de los hijos de Sam, y estamos hablando de Charles Manson, que también él no apretó el gatillo. Él no hizo nada, o sea, él... Y esos son como los de los supuestos, los cultos, ¿no? Que ahorita salió el de Ricardo Ponce. O sea, sí. Manipular gente para que haga cosas que realmente no deberían por naturaleza querer hacer, ¿no? O el de los narcosatánicos aquí en México también, el culto... Sí, es que es un tema muy extenso, Sí. Puede ser otro Podcast, tema de este podcast de conversación, porque obviamente... independientemente del asesino serial, que es la persona a la cual ella misma actúa y lo hace, está la otra persona que, si lo decimos tal cual, como Hitler, que te endulza, que es un buen hablador, es un buen... es una persona que te convence y tú lo haces, sabiendo que está mal, pero tú lo vas a hacer porque tienes esa contraparte, esa como motivación, por así decirlo, de esa persona. Entonces, hablando de asesinatos en masa y todo esto, tiene que ver con eso, con la facilidad de palabra de una sola persona, porque siempre va a haber un líder. Que hagan muchas cosas. Siempre va a haber un líder en un grupo. Y ese líder obviamente es el que va a jalar a toda la... Exacto, a más personas. Y si tiene esa capacidad de hacer que esas personas saben lo que él quiere, exacto, pues no, estamos hablando de obviamente cultos, obviamente satánicos, ¿no? Claro. Estamos hablando de satánicos porque se vino también todo el auge de esto del pánico satánico y de lo que tú me comentabas de este suicidio, bueno, yo le llamo así suicidio colectivo, pero en realidad fue un asesinato en masa porque pues una persona interfirió para que todas las demás personas murieran. Aunque creo que fue muy gracioso porque tú sacaste otro tema del que no había pensado que era ese. Yo me estaba refiriendo a los tiroteos escolares, a los que de plano, los que existe el caso, ¿no? De que de la nada, no, pues es que este niño estaba siendo buleado, había mucho bullying con ese niño, pero esta persona, aquí en este caso, en lugar de convertirse en un asesino en serie y decir voy a ir poco a poco matando gente o voy a convertirme de la nada, simplemente... O sea, voy a venir hoy con una pistola y voy a acabar con todos sin importar. No es tan así, si llevan un proceso de pensamiento. Ajá. Y recomendando también, hay una película que se llama... ¿Elefant? No, se llama Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Ese es un ejemplo muy claro. Estamos hablando de un niño psicópata y te demuestra que la mamá no lo quería desde el vientre. Y entonces empieza a tener estos rasgos ya desde antes... Pero el papá sí lo quería. Sí, pero no lo suficiente, porque él estaba buscando la aprobación de la mamá. No, el papá sí, factor importante, pero él lo que buscaba era el cariño de su mamá y no era el mismo cariño que le tenía a su hermana. Y entonces está esta dualidad que él tiene y terminó matando con una casi ballesta, me acuerdo que era con un arco ahí a la escuela matando a todos sus compañeros, pero... Se da esto de los tiroteos porque, y lo voy a decir tal cual, la violencia ahorita está tan generalizada y normalizada que la vemos en la televisión, en el periódico, que y estamos tan influidos en esa violencia que nos hace normal ya ejercerla. Y estamos hablando de que si tú le preguntas a estos estudiantes que van a hacer estos tiroteos, de seguro juegan Call of Duty. Y no estoy diciendo que los juegos sean causantes de eso, sino estoy diciendo que ahora está tan a la mano ese material y esa violencia que se les hace fácil. Sí, claro. Yo creo que más bien... bueno. No. O sea, que justo que algunas personas lo toman diferente. O sea, sí puede haber un videojuego de armas, etcétera. Y pues hay personas como nosotros que pues nos vale madres, ¿no? O sea, que obviamente no voy a llegar con una pinche MP5 y voy a matar a
toda la gente. Pero obviamente también hay gente que interpreta eso como, pues es que esto... Exacto. Esto lo puede hacer de una manera fácil, con un arma, y podría llegar a matar a todos y pues... Sí, y es que es Sí, gracioso pues, ahorita la manera en lo que lo dijiste, porque por ejemplo a mí me gusta desde la secundaria juego Call of Duty, ¿no? Pero, y así como que me gusta toda esa parte, no, es que le pongo esto a mi arma y le pongo esto y esto otra cosa. Pero de hecho, o sea, si estoy en un centro comercial o entro a un banco, lo que sea, y veo a un policía con un arma, hasta me empiezo a poner nervioso, ¿sabes? O sea, en el sentido de que me dan miedo las armas en la vida real. O sea, cuando veo, por ejemplo, aquí en el Oxxo, que veo que están cargando, luego empiezan a recoger el efectivo y que salen las personas con las... O sea, como que hasta paso y me empiezo hasta a poner tenso, empiezo a decir... Justo ese puede ser otro tema, porque no es lo mismo conseguir armas allá en nuestro país vecino que aquí. Claro, por supuesto. Y entonces aquí, si lo vemos de esa manera, está medio controlado esta parte de la violencia, porque no está tan fácil conseguir un arma, así como ellos que tienen casi tiendas a la vuelta de la esquina. Igual firmo. aquí no hay tiendas de armas. No, sí, claro, o sea, que tienen, no hay que tiendas. tienen la obtención y la manipulación más accesible. Exacto, y por eso un se dan arma. los tiroteos y por eso que se dio todo este juicio mediático Claro. de Estados Unidos de, oye, Sí. los prohibimos, lo hacemos como más control sobre las armas, no, que es el sustento económico de allá. Dale un arma al maestro, ¿no? Exacto, dale un arma al Lo que maestro dijo él. o arma a todos los estudiantes y es así como de, a ver, no. Sí, O sea, claro. Yo lo que iba ahorita a mencionar, dos cosas. Bueno, primero, el de los videojuegos, bueno, por ejemplo, que se va relacionando con el primero. Pues eso de los videojuegos, ha habido estudios que se ha comprobado que de hecho los videojuegos que si decimos que te hacen hasta cierto punto violento, de hecho no son los videojuegos de disparos, ni de guerra, ni de muerte, ni de sangre. De hecho, varios estudios realizados, según yo, por la Universidad de Oxford y de Cambridge, creo, pero lo podemos poner en el link de YouTube después ahí la fuente. El chiste es que los videojuegos que más causan violencia son los de deporte, son los competitivos, porque son los que realmente te llenan más del deseo de Está superior. de ser superior, exacto, y de aniquilar a tu contrincante y de destruirlo en el juego, porque ahí sí hay una competencia, y más cuando es un juego realmente de... O sea, es que en el deporte por la idea colectiva de que realmente es como de... Tiene que a fuerzas haber un ganador tajante, ¿no? Así superior. Porque en los shooters pues te pueden disparar una y otra vez y recae otra vez. Puedes llegar, o sea, es más equilibrado y es más estratégico. Por eso en los juegos de deportes, o sea, es que hay un marcador final, no puede llegar a este marcador final realmente sin tener la victoria, o sea. Y es gracioso que menciones eso porque en la vida real sucede, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que en los estadios la gente se pone en la afición a pelearse unos con los otros y nunca ves eso en la UFC, ¿no? Ni en el boxeo. Nunca ves que de la nada estás viendo así a Mayweather y de la nada alguien dice, pues ¿sabes qué? Exacto. Sí, ¿cómo que Mayweather le ganó al que yo apoyaba? No, exacto, va por ahí. Y bueno, menciono el otro punto que era lo de, pues decimos que la violencia está normalizada, ¿no? Pero es que realmente siempre ha estado normalizada la violencia. Hay un libro que ya recomendé en un podcast pasado que se llama Cartucho, porque iba a mencionar, por ejemplo, el Coliseo Romano, ¿no? Que pues bueno, o sea, la sociedad quería, el pueblo romano quería ver ahí a los gladiadores y quería ver leones comiéndose a hombres, o sea, a ellos les gustaba, pero... Claro, y entonces, y de repente, en Cartucho, es una novela de la Revolución Mexicana y es la historia, la cuentan niños, es desde la visión de unos niños. También cabe destacar que esta escritora, ay Dios mío, se me fue el nombre de la escritora. Bueno, ahorita recuerdo. El chiste es que la escritora, pues sí vivió la época de la posrevolución, sí vivió esas etapas, entonces ella cuenta desde sus recuerdos infantiles. Y ella dice que en el libro, por ejemplo, los niños se emocionan cuando los revolucionarios van a colgar a las personas. Se entretienen y de hecho hasta en los niños dicen, ojalá y lo cuelguen frente a mi casa. Y los invito a que veamos al colgado. Pero porque ellos lo veían normal, ¿sabes? Es que en el libro o sea, ahorita la expresión que hace Alex es de, wow, qué impacto, qué asombro. Pero el libro te lo quiere plasmar ellos como niños viéndolo como algo normal, como si fuera un programa de televisión.
Es decir, oye, te invito a mi casa porque los revolucionarios encontraron a un vato y lo vamos a colgar. Lo van a colgar. Y lo van a colgar frente a mi casa. Vamos a verlo, vamos. Y se divierten. Y cuando lo cuelgan, los niños no piensan en la muerte. Ellos no están viendo un homicidio. Bueno, no están viendo a un colgado. Están viendo entretenimiento. Están viendo un espectáculo, exactamente. Y es que es como mencionaba, a lo mejor no es que sea, yo diría que más que normalizada, además de eso está muy accesible a las personas con esta parte de Sí, de el las redes internet. sociales, del Sí, internet, exacto. o Qué sea, tan difícil es exacto, para o sea, un ya niño. no es difícil. Antes, por ejemplo, era más vivencial, ¿no? Eso que Ujú. como me comentas, o sea, fuerzas afuera de mi casa, pues existía esto. Conforme fue pasando el tiempo, los únicos medios que tenías tú para conocerte era que pasaba cerca de tu casa o... Y de chismes, ¿no? Obviamente de, Ujú. no, pues mataron a fulanito Así de es. tal, ¿no? O sea, no sabes quién, pero está cerca de la colonia. Pero ahora como tenemos todas las redes sociales, tienes al minuto, y lo digo porque en Twitter ocupan mucho Twitter de, es que motociclista muere porque un camión le pasó la llanta encima de la cabeza. Y yo así de, yo no necesito Saber eso. saber esas especificaciones, Sí, pero sí, es sí. tan La fa- accesible esa mucha información. facilidad. Luego, Exacto. aunque tú la pidas, te llega, ¿no? Exacto, o sea, ni siquiera tengo follow en ese sentido a ese periodista, pero me salen recomendados porque lo Recomendados. retuitean y O lo con retuitean. aquí. O y Nelly relacionando- Campobello, ya, perdón. Ok. Nelly Campobello es la escritora de Cartucho, ya, perdón. Y relacionando esa parte de cuando tú mencionas esto de los niños lo ven como espectáculo, lo tienen, es que también se genera esa disociación porque no es lo mismo evidentemente verlo en persona que verlo en una fotografía en tu teléfono, ¿sabes? Yo lo pongo desde el ejemplo, yo llegué a tener la oportunidad de viajar a Alemania y me dio la oportunidad también cuando estuve en Múnich ir a, Dachau, uno de los campos de concentración, y otro que se llama Buchenwald, ¿no? Eran los principales como Auschwitz o algo así, ¿verdad? Eran como... Dachau sí, Dachau y Buchenwald, uno de ellos dos sirvió como el modelo para la creación de de los ajá, como la maqueta para los demás, ¿no? Y a mí se me hizo porque pues yo ya sabía, ¿no? Ya se sabe de toda la parte de la Segunda Guerra y de todo lo que sucedió en el Holocausto. Y pues te lo enseñaban en los libros de historia, y era impactante, ¿no? De tan solo escucharlo y ver las fotografías y todo eso. Y aún así siempre existe el humor negro, ¿no? Se veían los arañazos, según yo, en las paredes de las De uno cámaras de de los- gas. Ese es uno que está en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí hay uno de los vagones. Sí, pero me refiero a las cámaras de gas, también estaban arañadas. No. Eso es lo curioso que, o sea, vas y ves las cosas están y no está ese morbo, ¿sabes? No está esa parte de que, es que, o sea, por ejemplo, te ponen imágenes, ¿no? Tienen ahí imágenes impresas de las cosas que se tomaron en ese momento, pero es muy gracioso porque realmente yo lo platico así de que no es el mismo estar ahí viéndolo y ahí es donde se contrasta esa parte de lo que tú dices, no es lo mismo que estoy viendo al descabezado así enfrente porque acabo de ver como dijo Ferdel, cómo le aplastaron la cabeza. Güey, o sea, puedes ver cosas que pasaron en otro continente y tienes accesibilidad de ver todo masacres y lo que quieras, güey, Pues ¿sabes? o en el cine snuff, por ejemplo. O sea, bueno, ese sí es sí, exacto, sí, claro El cine ejemplo. snuff es un claro ejemplo de la gente que siempre ha querido buscar. No había redes sociales donde lo puedes encontrar en el cine. Y el cine snuff, pues es ese compilado de... Así es. O sea, el cine snuff tampoco es... Bueno, o sea, muchos solo piensan en... hay una mente maquiavélica, un hombre que está filmando así tal cual, les pone una cámara y está filmando un asesinato. Y pues seguramente sí hay en el cine snuff, sí hay eso. Pero la mayoría del cine snuff pues eran videos, recopilaciones como lo que ves en Facebook. Que un atropellado, que una pelea en un pueblo a machetazos y alguien se puso a grabar y eso lo vendían como cine snuff al final de cuentas. O sea, pero eso Exacto. siempre ha existido. Si no era internet, lo conseguías en VHS y si no era en VHS antes, pues te ibas a, no sé, a tal lugar, pero para encontrarlo porque, o te lo encontrabas de casualidad, pero siempre ha existido. Sí, encontrar los clips y... El medio es el que ha cambiado, eso sí. Exacto. Sí, justo, el medio comunicativo ha cambiado Ujú. completamente. Y Tú, Fer,
como para comenzar cerrando, ¿cómo ves el futuro de este tema de los asesinos seriales en términos de conocimiento, no me gustaría decir de combate a los asesinos seriales, pero más bien así en términos de que llegase en algún momento a decir, ya no existe eso, ya lo conocemos al 100%, ya lo podemos tratar, ya lo podemos identificar de primera mano, ya podemos... ¿Qué tan lejos estamos de eso? Uf, es una pregunta muy, muy interesante, complicada, porque al final de cuentas cada persona es única, entonces no podemos englobar un asesino serial porque las mentes son únicas en cada persona y seguimos, como decimos, ciertos perfiles, y eso es lo que hicieron el FBI, bajo ciertos perfiles y ciertos rasgos, pero no todos cumplían a la regla, o sea, y eso nunca va a ser como tal de justamente de crianza mala, tal, y empiezo a tener y digo, ok, sí es un perfil de un asesino, pero pues no sabes si el de acá va a cambiar tantito, modificar la conducta porque es una persona única, o sea, entonces va a ser diferente. Exacto. La ventaja es que la tecnología ha avanzado y el FBI, todas las policías, el cuerpo de policías, ya sea, todos cuentan ya con más herramientas como para detectar este tipo de pues si bien es cierto poder que las pistas en el seno del crimen sean un poco más fácil de identificar, que no sea tan difícil atrapar a un asesino serial y que obviamente se den después estudios específicos en la conducta de esto, pero no sabría decirte porque yo creo que siempre va a haber asesinos de serie en toda la historia. Puede que haya un auge dependiendo del contexto mundial que se esté viviendo, de la violencia que esté, no sé, por ejemplo, en este país que estamos hablando también del feminicidio, que si se dieron cuenta fue algo que antes no se veía, sí había, pero no se veía tanto. Y ahora fue como un boom porque están estos feminicidas que se dieron cuenta, Exacto. pero al final del día siento que sí se le puede facilitar a la policía y en general a todas las personas a darse cuenta de ciertos perfiles para tener como, oye, posiblemente sea posible, sea un asesino, pero también posiblemente no. Entonces tenemos estudios, bagaje, tenemos tecnología, pero los asesinos en serie y en general los criminales siempre va a haber y va a existir de aquí hasta que la raza humana ya no esté, y ya no existe el ser humano como tal. Claro. No, y qué bueno que menciones esa parte de la tecnología, porque regresándome a Alemania, hace poco creo que hubo un caso de una persona que mató como específicamente a una persona como de cierta edad específica y la enterró en un parque. En un parque público. Y gracias a que pudieron identificar en las cámaras, vieron que la zona donde estaba enterrada la persona, una zona donde su asesino frecuentaba, tenían una relación de que era su jefe y su jefe tenía como la misma edad que su papá. Y luego supieron identificar, dijeron foco rojo, es esta persona. No solo, no solo va a ir a prisión, sino que lo vamos a llevar a una institución de salud mental. Luego, estaba como en esa parte de como cometer errores antes de perfeccionarlos y volverse un asesino serial prolífico o como organizado. Y lograron, y como que ya luego dijeron, esta persona va a hacer esto y esto. Y luego lo dijeron, este es un Sí, asesino lo social en detuvieron antes de que continuara con su ola de... Gracias a toda la tecnología que ya había. Chicos, este nos da como para continuar y hacer Una vez 4 más se podcasts. presente el episodio que puede durar una temporada completa de Tirando Rollo. Sí, Pero pues un agradecimiento a Octavio por darnos la oportunidad de existir en este podcast desde el principio. No mames, no, adelante, bienvenidos. Es cierto. Bienvenidos a mi podcast. No, pues siempre se los he dicho, ya es de todos, ¿no? Es independiente, ¿no? Y pues gracias por estar aquí. Pues yo creo que sí, hubiera durado para más, pero pues todo tiene un fin. Y pues ha llegado ese momento. Entonces, pues hay una dinámica, te contábamos, Fer, que tenemos aquí en el podcast, que es de recomendar música, libros, películas, lo que guste recomendar, alguna serie, algo,
lo que sea, hasta dejar una, no sé, moraleja, lo que quieras, lo que gustes. Ok. Recomendado un libro que se llama Tal cual, búsquenlo así, asesinos seriales. Es de un ex policía del FBI, un veterano. Es una información. Él, de hecho, entró, y es curioso, entró por ahí de los años 1974. Entonces, te puede contar desde cuándo inició él en la academia. Y entonces, esta parte de que él empezó a ver estos asesinos, te plantea un caso al principio de un asesino que igualmente toma sangre de sus víctimas y demás, ¿no? Te empieza a contar su historia. Eso es a grandes rasgos el libro. Es un buen libro para acercarse un poco a lo de antes y algunos perfiles de exactamente asesinos seriales por ahí de los años de 1970, 80. Y obviamente en cuanto a series, está la de Mindhunter, que esa sí o sí la tienen que ver. Y están, obviamente, si ustedes se van a la parte de Netflix y series documentales, así está la sección. Acaba de subir una que son los hijos de Sam. Estoy ya hablando un poco más de, sí, asesinos seriales, pero también hablando de un poco de cultos y de toda esta parte de, tengo a alguien que me está diciendo que haga esto, ¿no? Okay. Y finalmente, bueno, Acosador Nocturno, ustedes lo han visto, Sí, lo han Richard. escuchado, Richard Ramírez, es muy fuerte el caso de esta persona. Entonces también está se llama así en Netflix, Acosador Nocturno, para que vayan y la sigan, pero para empezar un poco acerca de que se nutran y se hagan, por decirlo así, adictos, es ese libro. Y hay otro que se llama Mentes Criminales también, y ahí está el libro de Mindhunter, obviamente también, porque la serie se basó en ese libro. Entonces, si quieren obviamente información más profunda y más a detalle, pues está. Así porque creo que parte de la serie de Mindhunter cambia algunos hechos de la vida real, o sea, para hacer con fines como dramáticos. Exacto, para que hagan más atractiva la serie, no es tal cual, pero de ahí en fuera, solo la serie se la recomiendo y creo que sería todo. Si no, les podría recomendar 20 libros, pero esos son como los 3 principales que yo... Y lo van a subir, yo creo, ahorita una foto al Instagram Stories del libro para que tengan el autor tal cual. Son 2 autores, 2 ex policías del FBI. Claro que sí. Peter, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos tienes para el día de hoy? Tengo 3 recomendaciones. La primera ya la mencioné. Es la película Caníbal, véanla. Es una película del 2017, cine francés, es documental. Van a ver el caso del caníbal que les mencioné, el caníbal japonés. Es muy buena, en verdad, véanla. La segunda recomendación es un libro que, amigos míos, ahora sí, el chiste se va a volver... Tambores, por favor. La recomendación literaria de Peter del día de hoy. Roberto Bolaño. Otra vez. Roberto Bolaños, así. Me mencionaron otra vez más. Sí. Otra. Bueno, desde el cielito, porque ya se nos... Por eso está desde allá arriba diciendo, yes, otra vez estoy aquí presente en las mentes de todos. Sí, no, es que de ese hombre puedes sacar tantas cosas de todos sus libros. Pero solo he mencionado uno de sus libros, faltan muchísimos. Sí, también faltan varios episodios. También faltan varios episodios, o sea, vamos Ya a se lo abarcar saborea, ya está saboreándose el siguiente libro de Roberto. de Roberto. Lean La pista de hielo. Es un libro que empieza con el interrogamiento de una persona hacia el asesinato de una mujer que encuentran literalmente en una pista de hielo de patinaje. El libro pues son las entrevistas a 3 personas diferentes que están relacionadas directa e indirectamente con el homicidio. Entonces el libro es muy bueno. El libro se desarrolla en Cataluña, así que les va a gustar. No spoiler. Exacto. Y ahí lo dejamos. Así empieza. Ok. Y la tercera recomendación es un canal de YouTube que no sé si lo han visto, pero es buenísimo, se llama El Criminalista Nocturno. Ah, sí, claro. Yo no lo conozco. Es buenísimo. Claro que sí, 100%. Son detalles que a lo mejor Netflix no los tiene, este canal sí, y es la cruda y triste realidad, porque es real. Muy Esa real. sí es la cruda realidad, lo cuentan como la cruda realidad. Sí, es fotos reales, es lo real, las narraciones reales. ¿El criminalista qué? Nocturno. Nocturno. Tiene una voz
está muy bueno ese canal y también hay otro que es un investigador que se llama Paul Landó, que yo apenas lo empecé a ver. Él vive en Estados Unidos, pero él de hecho tiene uno así vagamente. Hay un caso de unas 2 niñas desaparecidas y él se para con un mapa y empieza a recorrer cómo fue el crimen, pero ya en la actualidad. Y así de, aquí la secuestraron, vieron la calle, no, es verdad, no hay casas, como nadie se dio cuenta. Y también obviamente cuenta detalles, por el caso de Elisa Lam y todo eso, él hace su investigación y te da como sus... Entonces sí, es verdad, el criminalista nocturno, 100% recomendado. Y pues esas son las... Sí, historias criminales de todo el mundo. De todo el mundo. Pero las más interesantes, porque creo que le pone más salsa, son las mexicanas. Sí. Los asesinos mexicanos. Eso Eso es lo que a mí me... Sí. Me llama. Véanlo. Davini, ¿cuáles son tus recomendaciones de hoy? Ay, amigos, pues como ya se esperaba, pues los quiero recomendar toda la saga, específicamente la película del 84 de Halloween. Es mi saga favorita de terror. La del 84 no tiene madre. Es la película número 4. Y creo que es donde más te explican el trasfondo del por qué Myers asesina. Y creo que está muy chida. Ya va a salir este año la última. Total? Está 4, 5, 6, 7. Van en la octava. Con esta que va a salir en la octava. Y va a salir Halloween Kills este año. ¿Es la final? La final, supuestamente. Donde ya nos tienen que explicar por amor de Dios, nos tienen ya por amor de Dios, termínenos de explicar qué chingados pasa aquí, porque ya no puedo más. Pero las va a dirigir Carpenter. Según yo es una ajá, según yo es Carpenter y otra persona. Pero va a estar Carpenter. Sí, totalmente. Eso es lo importante, sí. En la del 2018 nos dimos cuenta que estuvo Carpenter porque, güey, es una gran película para el año. Y bueno, Halloween, allá nuestra productora Carlita está durmiendo. Entonces, les quiero recomendar también quiero hacer 3 recomendaciones. La segunda es, una banda que me gusta mucho que se llama Cigarettes After Sex. Es una de mis bandas favoritas actualmente. Sí. Es como un vibe literal como Cigarettes After Sex. Está muy rico slow, acá. Sí, exacto. Una onda medio chida. Tópenlos. Y quiero recomendar un lugar que yo acostumbraba mucho a ir con mis amigos de Fray, con los amigos de los skaters de Fray Servando, que se llama el 60s Bars. Está ahí en Avenida Sonora. Está muy chido. Es un bar que tiene temática de rock y van bandas a tocar en vivo. Está muy chido. Y pues unos amigos que quieren ir la próxima semana van a estar presentando un homenaje a Joy Division. Entonces, vayan, Sí. tópenlos. Vamos. Y Simón, Vamos. y pues va a estar muy chido, tópenlos. Mis recomendaciones de esta semana. Bueno, iba a recomendar la serie de Mindhunter, ya lo tenemos de parte de Fer. Yo, por otro lado, les quiero recomendar esos 2 documentales. No te metas con los gatos. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el de Elisa Lam, pero busquen así como el caso de Elisa Lam en Netflix. Entonces la desaparición, ¿no? La desaparición de Elisa Lam. Lo pueden buscar, esos 2 son muy buenos. Y recomiendo que donde puedan encontrar la película, la más reciente de Lars von Trier, se llama La casa de Jack. Y vean la edición del director, es fuerte, es muy fuerte. No la vean con ojos morbosos, ya que es como lo que quiere hacer Lars von Trier, de impactarte primero, de primera mano, y hacer que digas, ay, ¿qué estoy viendo? ¿Y qué demonios? De entrada les quiero decir, véanlo de la manera en la que es una analogía de el artista y su arte, sobre los artistas y la creación de su arte y la manera en la que la gente percibe el arte de un artista. Esa es la que yo siento como el mensaje principal de esa película de la casa de Jack. Les repito, es muy fuerte, tiene unas escenas que... Si no la ven con esos ojos, con ese enfoque de que esa es la intención que tuvo el director al hacer la película, no van a poder dormir. Entonces, mayores de 18 años, por favor. Claro, sí. Definitivamente no la vean con un menor de edad. Bueno, yo creo que este podcast lo ve gente de mayor de 18 años. Espero que sea así. No lo saben, Exacto. pero... Y cuidado. ya me dio miedo e intriga de esta película, sí, porque ya para que Ale diga que
hay que verlo desde el punto de vista Es muy buena. y las escenas y demás, entonces hay que tener la mente Tiene que trabajada verla y con abierta. una mente muy abierta, exactamente. La casa de Jack de Lars von Trier. Y las siguientes recomendaciones las dejaré para el próximo video de Velando Rollo, que también tendremos contenido muy bueno. Para terminar, Fer, ¿cuáles son tus redes? ¿Cuáles son los proyectos que tienes cercanos para que la gente esté al pendiente de lo que vas a hacer? ¿Cómo te encontramos? Me encuentran en Instagram como fer.lopez1201 y luego subo historias ahí porque pues a veces hago streaming en conjunto con la otra invitada especial del episodio número 8, que ahí véanlo, está muy bueno. Y básicamente proyectos a futuro, hay muchos, tengo consultorías, hacer una consultoría y básicamente ahorita solamente estoy a través de Instagram, no tengo otra red social activa en ese sentido, pero ahí me pueden encontrar y ando compartiendo a veces contenido, como te digo, de streaming, compartiendo un poco de aquí de Tirando Rollo y planes de vida futuros, fotos de paisajes y demás, entonces ahí vamos a estar, les agradezco el hecho de que me hayan invitado y Un honor tenerte aquí. sí, la verdad es que sí, estuvo increíble, Gran honor. buena vibra Ujú. aquí, muy buena Muchísimas vibra. gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Me encanta estos podcasts donde tenemos un time y nos extendemos más de lo que deberíamos porque eso Porque el tema lo significa que amerita, el aunque tema lo Carlita nos vea ameritaba. feo. Mira, Carlita es una persona que obviamente está detrás de cámaras y pues sí, no siente el Carlita, vibe que... Carlita ya está así. Es como de ya, güey, ya no mames. Carlita más Ya, diciendo, ya, ya va. cállense. Sí, Puta sí. madre, güey. Sí. Pero bueno, Chilanga Banda, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Aguacate en siempre. Google Podcast, y darnos like, suscribirte, seguirnos, campanita arriba para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido y nos vemos el martes amor. con Y Velando Rollo. Yo quiero decir una última cosa, amigos. Rápido, si llegaste hasta este punto del podcast, tenemos una sorpresa para todos ustedes, seguidores de la Chilanga Banda. El siguiente episodio lo contaré en más a detalle. Entonces están obligados a ver el Velando Rollo para que puedan saber de esta sorpresa que ¿Qué tenemos será? armada. ¿Qué será? Y pues, gracias por tirar rollo con nosotros. Fer, fue un gusto. No, un gusto, Gran aquí invitada. está. Y hermanos, gracias por tirar rollo también con nosotros. Hasta la próxima. Upsi. Güey, el calor, qué pedo. sí.